Buenos días. En esta oportunidad, en este video, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo laboral. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica. Este grupo está conformado por Stalin Chalán y mi persona, Ana Calle. Como introducción tenemos que en la industria es necesario tener personal capacitado en cuanto a seguridad industrial para establecer normas y reglamentos mediante los cuales evitemos todo tipo de daño o perjuicio, para garantizar de esta manera el bienestar general dentro de cada institución, identificando los riesgos y eliminando las causas o reduciéndolos. Concepto de riesgo. Por lo general, la noción de riesgo está vinculada como sinónimo de peligro, pero no es así. En realidad está vinculado con la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a un daño o perjuicio. Por lo tanto, entre riesgo y peligro hay una diferencia grande. En otras palabras, el peligro es la causa del riesgo. Aquí tenemos algunas imágenes. Podemos observar a trabajadores que están en cierto tipo, en ciertas condiciones de riesgos laborales. Bueno, ahora vamos con la clasificación de los riesgos, de los factores de riesgo. Ya que existen varios factores, a continuación les describimos 6 tipos de factores de riesgos laborales. Factores mecánicos, factores físicos, factores químicos, ergonómicos, psicosociales, eléctricos y biológicos. Tenemos en pantalla algunos dibujos que pueden observar acerca de los riesgos. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente sobre factores de riesgos mecánicos, físicos y los químicos. A continuación, factores de riesgo mecánicos. Estos factores están presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas que nos ocasionen o pueden ocasionar accidentes laborales, ya sea por falta de mantenimiento, falta de herramientas de trabajo o elementos de protección personal, o el mal manejo de la máquina por parte del usuario. Estos hay que tener mucho cuidado porque ya pueden producir lesiones por cortes, perforaciones, desgarres, etc. Los factores mecánicos también pueden producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas manuales. Aquí tenemos, por ejemplo, una fresadora y un torno. Entonces, bueno, no son las únicas. Pueden producirse con las lijadoras, bueno, cualquier máquina en general. Aquí algunas ilustraciones de los factores mecánicos. También tenemos ilustraciones que nos están advirtiendo acerca de los riesgos mecánicos. Tenemos ilustraciones que se producen los riesgos mecánicos, ya sea por filos cortantes, objetos punzantes, rupturas, partes en movimiento de herramientas, el impacto de artículos que se caigan, pérdidas del equilibrio de las personas, partículas u objetos proyectantes, etc. Aquí tenemos algunas medidas de prevención de los riesgos mecánicos. Cerciorarse del uso de las máquinas, es decir, ver que no estén quitados los dispositivos de seguridad y enclavamiento y emergencia. También tenemos que respetar las zonas señalizadas, mantener limpio, obviamente, y ordenado el lugar y el puesto de trabajo. Y en caso de tener algún problema o emergencia, tenemos que avisar al responsable en materia de seguridad del área, de la industria en la que estemos trabajando. Ahora vamos a conversar acerca de los factores físicos. Bueno, los factores físicos son los factores ambientales que dependen de propiedades físicas en sí ya de los cuerpos, ya sea la carga física, el ruido, iluminación, radiación ionizante, no ionizante, temperatura elevada, vibración. Bueno, estos pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición de los mismos. Aquí algunas ilustraciones de factores físicos, como por ejemplo la iluminación,
puede ser mucho brillo o poca luz, temperaturas extremas, ya sea frío o calor, la radiación ionizante, que es decir, de los rayos X, y las no ionizantes, que son de soldadura. Aquí vemos el ruido, algo de ruido que causa molestias, vibración y, como ya dije, temperaturas extremas. Medidas de prevención de riesgos físicos. Tenemos para exposición a calor. Para la exposición a calor podemos utilizar pantallas protectoras o cubrir las superficies calientes. Debemos reducir el tiempo de exposición a la fuente de calor. También enfriar por aire a la persona expuesta. Tenemos para medidas de prevención para las exposiciones a vibraciones, que por ejemplo es evitar la generación de vibraciones ocasionadas por el desgaste. También utilizar asientos con colchón de aire, cabinas de suspensión inflado adecuados de los neumáticos, etc. Tenemos algunas medidas de prevención para las exposiciones a radiaciones. Controlar estrictamente la fuente emisora, proteger en forma permanente a los trabajadores, el uso de dosímetros personales y también barreras de protección de plomo. Medidas para exposición al ruido. Tenemos protectores auditivos tipo fono o copa, protectores auditivos tipo tapón, protectores auditivos tipo tapón desechable y sus características. Bueno, ahora hablaremos de factores químicos, factores de riesgo químicos. Estos son elementos y sustancias que cuando entran en contacto con el organismo, ya sea por inhalación, que usted absorba o la ingestión de los mismos, pueden provocarle a usted la intoxicación, quemaduras o lesiones sistemáticas, dependiendo del nivel de concentración y el tiempo de exposición que usted haya tenido a estos factores. Aquí algunas ilustraciones, vemos el nivel aquí en esta imagen, vemos el nivel de exposición, vemos las imágenes. Entonces tenemos que son nocivos, irritante, explosivo, tóxico, muy tóxico, peligro para el medio ambiente, fácilmente inflamables y extremadamente inflamables, combustible, corrosivo. Vemos, estas son señalizaciones. Bueno, algunas medidas de prevención de riesgos químicos. Algunas medidas de prevención son: la eliminación de sustancias se puede producir de dos formas, ya que es necesario eliminar justamente las sustancias peligrosas. Entonces, se podría hacer modificando el proceso del producto, o podemos de una vez sustituir el producto que tenga ese peligro por otro que no sea tan peligroso o pueda ser en menor medida. Ya, también podemos o debemos utilizar máscaras o gafas protectoras, como en las imágenes se puede observar. También botas, pero de un material especial, ya sea de goma o plástico. Podemos usar para el cuerpo los mamelucos, también el casco, un casco duro, mascarilla de protección respiratoria y un equipo. El equipo tiene que ser estrictamente individual y personal para cada trabajador, y obviamente el sitio tiene que estar muy limpio y seguro. Como conclusión, tenemos que los factores de riesgos no son inevitables de manera total, por lo que es muy importante tener claro cuáles son las causas que lo producen y cuáles son las medidas a implementar para reducirlos. Muchas gracias por su atención, que tengan una buena tarde.